Hoy yo les voy a compartir acerca de un hombre llamado David y una mujer llamada Mical. Y yo quiero por favor que usted ponga la mano en su corazón y diga: Espíritu Santo, háblame, háblame, no para ofenderme, sino para restaurarme. Cuando Dios nos habla, yo le quiero decir algo. Cuando Dios le da un sueño a usted profético, cuando Dios le muestra una profecía, el diablo se va a levantar contra esa profecía y va a hacer lo imposible para dañar el plan de Dios. Cuando usted tiene un sueño es porque Dios está avisando que algo malo viene. Entonces usted tiene que decirlo y cancelarlo en el nombre de Jesús. Porque siempre que Dios habla, es para bien o para mal, es para cortar lo que viene, para que el pueblo de Dios ore, o si es bien, para que el pueblo de Dios ore también, para que recibamos esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, David mató a Goliat. ¿Cuántos saben la historia de David y Goliat? El rey Saúl le prometió a aquel que le diera de baja a Goliat, le prometió una parte de su reino, que se iba a sentar con él en el reino y que le iba a dar a sus hijas como esposas. Le prometió oro, le prometió riqueza. Y así fue que el rey David entró a la casa del rey Saúl, al palacio, porque él se ganó eso. Pero mucho antes él había sido ungido como rey. Mucho antes él había sido ungido como rey. Póngamelo en un poco de volumen, pero no tanto. Él había sido ungido como rey. Entonces fue Samuel y fue a ungir a los hijos de Isaí, pero la unción no le funcionaba. El aceite rechazaba, los ungió a todos, pero el aceite no funcionaba, la unción no le funcionaba. Pero Señor, ¿quién es? Entonces hacía falta un niño que se llamaba David, y David fue ungido como rey. El rey Saúl se enteró de que David había sido ungido como rey porque Saúl había desobedecido a Dios. Cuando Dios le dijo a Saúl que fuera por el pueblo enemigo, que decapitara todo, que acabara y exterminara, porque era un pueblo malo y malvado, él no le obedeció. Él guardó ganado, él guardó algunas riquezas y las tomó como tesoro. Y cuando Samuel lo ve, porque Dios ya estaba enojado, le dice: ya tu reino ha sido quitado y Dios ha puesto otro en lugar tuyo. Entonces, cuando entró David a la casa de Saúl, el rey Saúl pidió una recompensa. El rey Saúl tenía dos mujeres muy hermosas. El rey Saúl tenía dos hijas hermosísimas en casa, que iban a dar en matrimonio. Entonces él pidió 100 prepucios de filisteos. Pero el rey David se adelantó y le trajo 200 prepucios de filisteos y tomó a Mical como su esposa. Y yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 6, del versículo 14 al 23. Diga: el Espíritu Santo, háblame. Que Dios le hable a cada mujer de este lugar, que le hable a cada hombre de este lugar, porque yo estoy preocupado porque hay muchos dones, talentos y llamados que se están tirando al bote de la basura, porque la mujer y el hombre no asumen su llamado. Yo le voy a pedir por favor a los que no están en el cuarto, por favor se sientan, se tranquilizan y escuchen la palabra de Dios. Amén. Juan Carlos, ayúdeme con eso, por favor. Y dice la palabra: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Cómo danzaba David en la presencia de Dios? Lo que pasa es que la religión nos ha cortado la alabanza. La religión nos ha dicho
que danzar de delante de la presencia de Dios es malo, porque según dicen los religiosos, el Dios es un Dios de orden. A la religión lo llaman en el nombre del orden, echan la presencia de Dios, de la casa de Dios, con el nombre del orden. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca con júbilo y sonido de trompeta. ¿Qué fue lo que ocurrió? David va al desierto, porque acuérdense que Saúl quiso matar a David porque se convirtió en su peor enemigo. Saúl llegó al extremo de ir a consultar los brujos, de ir a consultar brujas para que le ayudaran a mantener su reinado. Dios estuvo en el reinado de Saúl 3 años, pero fueron 37 años que Dios estuvo ausente de su reinado, porque a Dios le desagradó la desobediencia. Digan, a Dios le desagrada la desobediencia. A Dios sintió mucho la ausencia de Saúl, pero Saúl se ensañó contra David porque David iba a ser el próximo rey. Dios había mirado a ese muchacho, Dios había mirado a ese niño llamado David, y entonces lo ungieron como rey, pero tenía que esperar cuando Dios cumpliera la palabra para que comenzara el reinado. Entonces, ¿qué pasó? Se convirtió en el peor enemigo de David. Comenzó a perseguirlo por los desiertos. Entonces David huyó a la cueva de Adulán, y allí llegaron 400 hombres endeudados. Dice la Biblia que los enlutados, los endeudados, los que no valían nada, llegaron allá. A los enfermos de lepra, a aquellos que la sociedad no daba nada por ellos, llegaron allá y dijeron: David, nosotros queremos ser esos valientes, enséñanos. Llévanos, danos cobertura. Nosotros queremos estar al lado tuyo y vamos a dar la vida por ti. Y dice que Dios comenzó a hacer milagros con ellos allá. Y ellos fueron formados por David, y ese fue su ejército. Los 400 de David fueron valientes. ¿Dónde se formaron? En el desierto. ¿Dónde fueron formados? Aleluya. Hoy, Señor, hoy nos va a hablar. Dice, así David y toda la casa de Israel conducían el arca, el versículo 15, con júbilo y con sonido de trompeta. ¿Cómo? Como ustedes danzaron ahorita. Eso es júbilo. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, ¿quién? Miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. ¿Para bendecir qué? Ay, Señor. Y saliendo Mical a recibir, dijo David: ¿por qué su casa? ¿Y por qué salió Mical? Porque ella era la esposa de David. Ante los ojos de Dios era la esposa, porque él se alcanzó a casar con Mical antes de huir al desierto. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice, a recibir a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas a sus siervos, como se descubre un decoro, un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre, en preferencia de tu padre y toda tu casa, para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. A los que no les gusta danzar, hello. Y aún me hará más vil que esta vez,
y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical dijo a Saúl, Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Yo quiero que nos ubiquemos en la historia. Mical y Merab eran hermanas y eran princesas de la corte del rey Saúl, acostumbradas a las comodidades del palacio, enseñadas en la etiqueta, codeadas con la realeza. Subir a un sueño era el sueño de cualquiera de ustedes, mujeres. David era un pastor de ovejas. David se mantenía en el monte, llamémoslo así, en la selva, cuidando los terneros, cuidando las ovejitas, que no se las fuera a robar el lobo. Pero David llega a la casa del rey Saúl. Pero la humildad del rey David no lo hizo olvidarse que era un pastor. No lo hizo olvidarse que era un hombre humilde que Dios había escogido y había mirado. El alto precio que pagó David por Mical. David pagó un precio muy alto por Mical, se enamoró de ella. Era una mujer hermosa. Y la Biblia dice en sí que Mical se enamoró de David. Dice que amaba a David. Dice en el libro de Samuel, capítulo 1, 19, 12 al 13, dice: de inmediato Mical tomó una estatuilla y la puso el pelo de cabra en la cabeza y la cubrió con una capa. Luego la colocó donde David dormía y sacó a David por una ventana. Así fue como David pudo escapar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mical ayudó a escapar a David. Lo ayudó a escapar porque su padre lo quería matar esa noche. Entonces ella mintió y simuló que David estaba al lado de ella para que no lo fueran a matar, y lo sacó por la ventana. La situación política no estaba mejor en el momento. El rey Saúl tenía posesiones demoníacas y dice que solamente se tranquilizaba cuando el rey David tocaba su arpa. Dice que su espíritu se apaciguaba. David se convirtió en el peor enemigo y la sentencia era la muerte. Sin embargo, Mical logró salvar la vida de David. Pero Mical cometió un tremendo error, un trágico error. Ella tenía que huir con David al desierto porque se había convertido en su esposa. Mical se enamoró. Escúcheme bien porque lo voy a repetir varias veces durante esta palabra. Dios me decía: Mical se enamoró del guerrero, pero no se enamoró del pastor. Mical se enamoró de la fama, pero no del llamado de ese hombre. Mical se enamoró de todo el protocolo, porque el pueblo aplaudía a David. Sin embargo, su elección no fue huir al desierto. Ella no quiso negarse al privilegio de ser la hija de un rey. Escúcheme, cuando el rey David salió de la corte, cuando salió huyendo, sabiendo que había sido llamado por Dios, el rey Saúl lo quería matar. Él no respetó la palabra de Dios. ¿Ustedes saben qué ocurrió? Ella fue entregada a otro hombre por mujer. Lógicamente no se casó, porque ya estaba casada con David, pero fue entregada a otro hombre. ¿Por qué se quedó ella ahí? Porque prefirió las comodidades del palacio. Rehusó el camino que Dios había puesto para su esposo. Yo no sé si usted está aquí, con el fin de establecerlo como rey, sino que siguió el camino más fácil para ella. La esposa debe enfrentarse a lo que sea por tal de cuidar el llamado de su esposo. Ella no entendió. Ella entendió que David había matado a un filisteo. Come on.
Mujeres en este lugar se han enamorado de ese guerrero, de ese hombre llamado esposo, llamado Alberto, llamado Juan. Pero se les ha olvidado que ese hombre es un pastor, que ese hombre tiene un corazón llamado por Dios a fluir delante de la presencia de Dios. Veo mujeres que no están dispuestas a pagar un precio con su esposo para el llamado. Son una obstrucción para que ese pastor siga el llamado de Dios. Mical se había enamorado del guerrero y no del pastor. Se había enamorado de la fama de David, pero no de su llamado. Se enamoró de su imagen, pero no del corazón de Dios que tenía David. Mujeres en este lugar se han enamorado de un guerrero, de una imagen, de una fama. Pero no se te olvide que tu esposa o tu marido tiene un llamado por Dios. Tiene un llamado por Dios. Y tiene un corazón que Dios consagró para él. Después de 13 años, David estuvo huyendo. Acuérdese en quién fue la esposa de David en el desierto. Huyó con él en el desierto. Abigail. Cuando David conoció a Abigail, conoció esa parte de la mujer que lo siguió al desierto. Aguantó en el desierto con él lo que no había hecho Mical. Las mujeres tienen que ser 3 cosas para el hombre. Tiene que ser la amiga. Mical se convirtió en la amiga de David, porque como amiga lo ayudó a escapar, pero no se le olvidó que era su esposo. Se le olvidó que ese hombre había sido llamado por Dios, había sido ungido por Dios. La amiga. En el desierto consiguió la esposa. Pero ¿qué es huir al desierto? Huir al desierto es asumir un llamado. Huir al desierto es pasar muchas veces dificultades. Con mi esposa, esta mujer me ha aguantado pobreza, me ha aguantado necesidad. Esta mujer me ha aguantado insultos de los demás. He sido señalado porque hemos estado juntos en el desierto. La mujer tiene que ser la amiga, la esposa. Y cuando David llegó a su reino, tuvo un amante que fue Betsabé. Estas fueron las 3 esposas que menciona la Biblia que tuvo David. Pero a las mujeres se les olvida eso. Se les olvida que en el desierto tienes que ir con tu marido, porque el llamado ha sido para él. Y tu deber como esposa es seguirlo donde Dios lo mande. Yo no sé si usted está aquí en este lugar. Porque si su marido le dice que Dios le dijo que no viniera a la iglesia, entonces Dios no lo ha dicho. Yo no sé si aquí hay alguien, yo los escucho como muy tristes hoy. En el desierto es donde vamos a ir al orgullo, donde vamos a ir a morir a ese orgullo. Allá en el desierto es donde el calor de Dios quema el orgullo y la soberbia. David, aunque había sido ungido como rey, había podido matar al rey Saúl. Él lo pudo haber matado en la cueva de Adulán. En una de las cuevas él se metió y le cortó un pedazo de la tela de su vestido. Y dijo David: ¿cómo yo voy a poder tocar al ungido de Jehová? Yo no voy a tomar el reino hasta que Dios me lo ordene, hasta que tú faltes, hasta que tú mueras. Pero yo no quiero hacerle daño al rey. David se convirtió en una persona más humilde de lo que era. Se convirtió en una persona, aunque él pudo haber pensado: no, yo ahora soy rey, yo puedo ir a matar a Saúl. No lo hizo, porque en el desierto aprendió humildad, que es lo que las mujeres hoy en día no quieren acompañar a sus maridos, o escuche, o al contrario, o los maridos no quieren apoyar a sus esposas. ¿Cómo así, pastor? Ve tú. Yo cuido a los niños y ve tú. Sirve tú. Yo ya no puedo porque tengo niños. Yo me imagino, vea iglesia, yo me imagino el pueblo de Dios en el desierto. ¡Wow!
en el desierto donde no había agua. Ellos comían porque Dios les proveía cada mañana. Ellos tomaban agua porque de la roca salía un arroyo. Bajo la provisión de Dios. Pero como seres humanos podemos tener muchas excusas. Pero yo me imagino cómo era en el desierto. Estaban haciendo una descendencia porque las ganas no se le quitaron de hacer familia. Los israelitas eran buenos para tener hijos. Yo ahora les voy a decir por qué. Y en el desierto tuvieron sus hijos. Y esa fue la generación de Josué. La generación que se levantó guerrera. Nacieron en el desierto a sol pelado, como decimos los colombianos. Después fueron 13 años de allí para allá, donde Mical no se menciona ni una vez en la historia de David. Cuando estaba allí, hay mujeres que sirven a Dios o permiten que su esposo sirva a Dios bajo unas condiciones. O hay hombres que permiten que su esposa le sirva a Dios bajo sus condiciones. Para servir al Señor no puedes poner condiciones. Las condiciones las puso Él. Yo de usted estaría colgado del techo. Las condiciones las pone Él. Nos hemos aguantado señalamientos, pruebas. Pero ¿qué pasa cuando Saúl muere? Cuando Saúl muere, vemos la entrada triunfal de David al reino. David no entró con las manos vacías. David vino a establecer el tabernáculo de David en Israel, en Jerusalén. José, si me puede buscar ahorita la alabanza Remolineando, donde aparece David danzando. Y ahorita yo les voy a que recreen el suceso cuando él entró. Cuando Saúl muere, los ancianos de Israel van a buscar a David. Le dice: ya Dios ha escogido que tú seas rey. Ya Saúl murió en la guerra, él mismo se mató, ya puede regresar. Cuando David regresó, él regresó con el arca del pacto y entró danzando delante de la presencia de Dios. Pero dice en el versículo 13, por favor, si nos devolvemos al versículo 13, dice que David llevaba un efod de lino. Un efod era la vestidura sacerdotal que fue implantada desde el tabernáculo de Moisés. Y se le era dado a los levitas o a los sumos sacerdotes que estaban encargados de dirigir holocausto delante de la presencia de Dios. David entró danzando delante de la presencia de Dios, delante del arca, pero entró con ese vestido sacerdotal. Iglesia, cuando en el versículo 15, David estaba sirviendo a Dios. David vino empoderado en el servicio de Dios. Pero Mical no se volvió a mencionar hasta este versículo, hasta este capítulo. David estaba sirviendo al Señor, subía en el arca del pacto que representaba la presencia misma de Dios. Pero miren el versículo 15 lo que dice. En el versículo 15 dice: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. El versículo 16 dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de la presencia de Dios, y le despreció en su corazón. Cuando Mical se asoma, Mical estaba en el palacio, claro que sí, porque era hija del rey. Ella había cometido adulterio, se había acostado con otro hombre porque Saúl lo había entregado a otro hombre, pero no en desposamiento. Ella seguía siendo la esposa de David. Cuando lo vio llegar, dice que lo vio por la ventana y lo menospreció. Hay mujeres que menosprecian el llamado que Dios le hizo a tu marido.
Hay mujeres que desprecian ese vestido sacerdotal que ha puesto sobre tu esposo. Tú dice que lo despreció con... ¿Lo despreció cómo? Cuando desprecias con tu corazón. Cuando tú menosprecias en su corazón. Cuando menosprecias en tu corazón. Yo quiero que ustedes reflexionen sobre qué hay en tu corazón. Porque de dientes para afuera tú puedes decir, sí, ve a servirle a Dios, mi amor. Ve a servirle al Señor. Pero en tu corazón quieres que Él esté al lado tuyo y no sirviéndole al Señor. Mical sintió rabia. Mical sintió rabia. Ella no quiso ir al desierto con su esposo. Ella no levantó un altar a orar por su esposo. Ella no fue al desierto a interceder por su esposo. Ella no fue al desierto a ayunar por su esposo. Y hay mujeres que quieren todo fácil. Que sí, si Dios nos llamó, pues que caigan millones de dólares. Es difícil servirle a Dios, no es fácil. Sí, es difícil servirle a Dios. Es difícil ir al desierto por fe, hacer cosas que nadie más quiere hacer. Porque ustedes están sentados aquí, como yo estuve algún día sentado allá. Y mucha gente critica al pastor. Sí, el pastor se vuelve millonario, el pastor consigue dinero, pero no sabe lo que tenemos que hacer para pagar la renta de todo esto. ¿Cuántos días de ayuno a la semana? ¿Cuántas dobladas de rodillas? Y si una esposa no nos ayuda, entonces va a ser peor para nosotros. Tranquilo, no se preocupe que hay hombres Micaelo, ¿yo? Micaelo. No cualquiera, ella despreció, escuche, menospreció y despreció el llamado que Dios había hecho a David. Él tenía el vestido sacerdotal, el efod de lino. El efod estaba adornado con piedras preciosas. Y en esas piedras preciosas tenían las 12 tribus de Israel escritas. Y estaban rodeadas de oro. Ella menospreció el llamado que Dios había hecho para el ministerio de ese hombre. Ella menospreció no solo eso. Dice que David subía delante de la presencia de Dios, danzando. Ella menospreció el arca del pacto, que significa la misma presencia de Dios. Que nunca se te ocurra menospreciar lo que Dios va a hacer con tu marido o con tu esposa. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien. Tienes que entender que cuando tú te levantas y dices, no vas a la iglesia, porque tú tienes familia. Escúcheme una cosa. Primero tu familia y después la iglesia. Yo te quiero decir algo. Si no hay iglesia, no hay familia. Ay, ¿cómo le quedó el ojo? Si no hay un pastor que pague el precio, no va a haber unos hijos que le sirvan al Señor. ¿Cómo le quedó el ojo? Y si tú no permites a tu esposo, le pasa lo del rey David. El rey David, cuando se separó de Mical, porque Mical se convirtió en un harén más del rey David. Se convirtió en una mujer más del rey David, de un harén, porque los reyes en esa época tenían hasta 600 concubinas. Hoy no, Dios mío, nos da un ataque cardíaco. Imagínense que si fueran esas, mejor dicho, las compañías de Viagra estarían millonarias. Ella se convirtió en un harén más. ¿En qué te quieres convertir para Dios? ¿En una oveja más del montón? ¿O en una mujer que ayuda a su marido a levantarse? ¿O en un hombre que ayuda a su esposa a cumplir el llamado que Dios le tiene? Nadie está diciendo que esto es fácil. Es difícil. Con 2 niños,
5 de la madrugada, 4 de la madrugada. Mi esposa los alimentaba, los daba más bebés, los dejaba en la cama, ella salía a las 4, ella llegaba a las 5:15 y yo estaba saliendo un poquito antes de las 5 para la oración de la iglesia. En las reuniones cargando a los niños. Esto no es fácil. Pero es el hábitat donde Dios nos mandó a que pusiéramos a nuestros hijos. No es fácil. Nadie dice que es fácil. Estamos acostumbrados a las comodidades. Ve tú y yo veo televisión. El hombre es muy dado a decirle, ve tú a orar, hija, ve tú a orar, mi amor, tú ve a orar, tú. Yo me quedo aquí en la casa, cuando el primer ministerio del hombre es la oración en el hogar. Hombres que no le sirven a Dios, ¿cómo le van a pedir a sus hijos que sirvan a Dios? Hello. Si tú no le sirves a Dios como varón de la casa, ¿cómo vas a pedirle a tus hijos que den su vida por el reino? Pura religión. Eso es como el novio que dice, te quiero mucho, mi amor, tan linda, te quiero mucho, pero ni un ramo de rosas le da a la novia. Mucho mensaje, pero nada de anillo. ¿Qué pasa? El reino es lo mismo, iglesia. El reino tenemos que demostrar que fuimos llamados. No, es que yo estoy esperando que se cumpla la profecía, papito. Si usted no camina sobre ella, no lo va a ver. Porque cuando Dios nos habla, tenemos que acudir a ella. Si el Señor me dijo que voy a ser padre de multitudes, yo camino hacia ella. El rey David dijo, el Señor dijo que yo iba a ser rey, me voy al desierto. Se aguantó penurias en el desierto. Cuando mandó a la casa de Abigail a pedir comida, es porque se estaba muriendo de hambre con su ejército. Acuérdense lo que le pasó a Nabal. Yo me imagino que aquí ya no hay hombres navales, mujeres, ¿cierto que no? A ver las esposas que dicen, las esposas están calladas, no musitan palabra. ¿El Nabal murió ese día o no ha muerto? Porque hoy el rey David le va a dar de baja eso. Denle un aplauso al Señor. Mical, versículo 17 dice, muchachos, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Oh, este hombre amaba a Dios. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué es sacrificio? El ministerio es sacrificio. Esto no es como muchos los ven como en televisión. Uy, ese pastor tiene 10,000 personas, es millonario, es rico, se roba el dinero. Si yo tuviera más dinero, más gente en la iglesia, yo ya estaría pagando televisión. Yo estaría pagando radio. Ustedes no se imaginan lo que yo haría si entrara más dinero a la iglesia. Si así hacemos milagros, ¿cómo será con harta gente, hermano? Le reventamos la cabeza al diablo en esta ciudad. Mejor dicho, llegamos a cada rincón de Signe con la palabra. Esos hispanos que están allá durmiendo allá. Uy, hay una iglesia en español, yo no sabía. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mical tuvo un problema, el versículo 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si usted se devuelve al versículo 16, ¿cómo recibió Mical a David? Llevaba 13 años, 14 años sin ver a su esposo, al rey. ¿Cómo lo recibió? Se le postró, le dio un beso,
Y le dijo: mi amor, te había extrañado. Así como hacen las esposas aquí cuando llegan su esposo de la iglesia: mi amor, yo te felicito. Mi amor, yo te felicito porque estabas en la casa de Dios sirviéndole. Te amo. Papi, dime, ¿tienes hambre? ¿Tienes calor? ¿Quieres tomar algo? Así son las mujeres de acá. ¿O son qué? Es que es más grande su Dios que yo, que usted tiene familia. O el hombre que le dice a la esposa que todo el día metida allá, ya le lavaron el cerebro. Dígale: sí, de las cucarachas que tenía en mi cerebro, me lo lavaron todas. Soy una mujer diferente, una mujer que se valora. Oye, los hombres son bobos. ¿Cuántas mujeres han venido acá a la iglesia y dicen, y yo les enseño: vea, sean obedientes con sus esposos, atiendan a sus esposos cuando lleguen, quítele los zapatos? Bueno, yo no sé, así se desmaye, muchacha. Sírvale alimento, dígale, recíbalo con un abrazo y un beso, diciéndole: bienvenida a la casa, mi amor, ¿cómo te fue? No lo reciba alegando. ¿Qué? Ya es más importante ese Dios que yo, que su familia. No se le olvide que usted tiene hijos. No lo reciba así. Recíbalo en bendición. Mi amor, ¿qué necesitas? No me ha quedado tiempo de preparar la palabra. No te preocupes, mi amor, yo no te molesto. Dime qué necesitas. Tranquilos, muchachos, que nadie nace aprendida. A mí me tocó enseñarle. Porque esto es una formación. Pero ¿cómo recibió Mical a David? Con familiaridad. El problema es cuando la esposa o el esposo piensan que está durmiendo con un ser humano común y corriente. Él puede ser un humano común y corriente, pero su corazón está transformado por el poder de Dios. Dios los echó. Dios estaría aplaudiendo fuerte. Dios selló un llamado en ese corazón. Es difícil pasar la transición, ¿saben? Es bastante difícil tener que entender como mujer que la persona que duerme a tu lado ha sido llamado por Dios. Que aunque se comporte como un ser humano común y corriente, que aunque hayas escuchado por ahí ruidos extraños, que Él no es cuerpo glorioso, que ese hombre o esa mujer ha sido llamado por Dios. Hemos visto con familiaridad el llamado que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Y ese es el mayor problema que hay. Jesús no puede hacer milagros donde hay familiaridad. Dice que Él no pudo hacer milagros en su propia tierra porque la gente lo miró con familiaridad. Su familia lo quería tomar y decirle que estaba loco. Y dice que Él no pudo hacer milagros allí debido a la posición del corazón de ellos, que era familiar. Esposa, no familiarices el llamado de Dios que Dios le hizo a tu esposo. Hello, están mudos. ¡Wow! Eso quiere decir que toqué fibras. Hombre, no toques el llamado que Dios puso en tu mujer. Ni se te ocurra decirle: o es Cristo o yo, porque le aseguro algo: va a ser Cristo. Se lo aseguro, se lo aseguro, se lo aseguro. ¿Sabe qué? Más bien póngase del lado de su esposo o de su esposa. Ay, aleluya. ¿Cuántos llamados son abortados porque la esposa es piedra de tropiezo para su esposo o viceversa? ¿Cuántas mujeres hoy están deseando que su esposo tome ese llamado que Dios le dio, pero el otro ni se mueve, ni se inmuta, ni hace nada? Todavía está naval ahí. Wow. ¿Cuántos ministerios hoy terminan porque no hay un apoyo, no solo de palabras, sino de verdaderos? Acudamos al llamado de Dios. ¿Sabe cómo es el apoyo? En oración. Papi, no te preocupes, yo voy a ir a la iglesia y voy a orar por ti todos los miércoles. Me voy a ir a arrodillar allá en la intercesión con la pastora y voy a orar exclusivamente por el llamado que Dios te dio, para que Dios me use a mí también con tu llamado. ¿Cuántos verdaderamente han tomado ese llamado?
Dios para David era un especial tesoro. Yo quiero darle la conclusión de este mensaje y yo quiero orar por usted. Fue una predicación muy corta, ¿fue muy corta? Yo quiero darle la conclusión de esto, porque yo sé que hay mucho de dónde cortar y mucho de dónde explicarles, pero yo vine a hablarle de un solo tema hoy, que ha sido su llamado. Mire a su esposo si lo tiene a su lado y dígale, tenemos un llamado de Dios. Dígaselo, tenemos un llamado de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a huir? Usted, mija, háblele a la silla. Las solteras, Rosa, mire a su esposo y dígaselo. A ver, hermano, mire a su esposa y dígaselo. Yo veo a los hombres dormidos. A mí, ¿están hablando? Y a los 45 años, tengo hambre. A los 70 me oriné en los pantalones. A ver, hable, diga algo. Uy. El 21, mire lo que dice. Mire cómo lo menospreció. Wow. Le dijo, usted es un cualquiera. Y usted es un cualquiera. Y mire lo que le contestó David. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y toda tu casa. Lo más importante es Dios. Lo más importante es Dios. Pasa por encima del que sea para servirle al Señor. Y yo, mujer, te estoy autorizando algo. Y si algo que me la cobren a mí, Dios me la va a cobrar a mí. Te autorizo a que pases por encima de tu marido para que le sirvas a Dios. Pasa por encima de él. Pasa por encima de ella. Porque primero es Dios de los cielos que cualquier persona en el mundo, iglesia. Hello. A tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. O sea, a mí usted no me cambia el llamado, señorita. No. Conmigo las cosas a otro precio, mamita. Dios me llamó y aquí estoy. Y ese soy yo delante de Jehová. Y ese soy yo y ese es mi llamado. No me cantaletes, le voy a servir a Dios, te guste o no te guste. Y si no te gusta, no te lo comes, punto. Pregúntenle a ella. Y pregúntenme a mí. Punto. Usted no necesita una carga en el ministerio. Usted no necesita una persona que todos los días le esté diciendo, claro. Pero claro, trabaja 10, 20 horas diarias y no le alegas, ¿no? Pero cuando viene a la casa de Dios, sí. Claro, ya no le queda tiempo para mí. Estás metido en la iglesia, 2 horas en la iglesia y ya le está alegando. ¿Por qué no va y le alega el jefe? El 22, que aquí nos vamos a fusionar. A una vez me haré más vil. Digo, sí. Soy un cualquiera. Vil significa menospreciado. Sí, y me voy a menospreciar otra vez. ¿Y qué? David era un hombre, un guerrero. Yo me imagino que sacó esa espada y le dijo, ¿y qué? Me haré más vil, ¿y qué? ¿Cuál es su problema o qué? Hombre, sáquele la Biblia. ¿Y qué? Mujer, sáquele la Biblia, vea. Y acá dice, ¿y qué? O caminamos o no caminamos. O caminamos o no caminamos. ¿O qué? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para dónde me va a llevar usted, hombre? A ver, dígale a su hombre, dígale a su marido, ¿para dónde me va a llevar o qué? ¿O le va a seguir tomando el pelo a Dios? ¿Va a seguir perdiendo tiempo en esos trabajos que no lo vaya a llevar a ninguna parte? Porque entre más dinero, más deudas. ¿Usted no ha notado eso? ¿Cómo la gente vive con $600? Pero la gente dice, no, es que necesito más. Cuando se gana 1,000, está debiendo 2,000 a la semana. Wow. Y paga intereses en la tarjeta de crédito al 19%. Ay, que usted se le demore a la tarjeta de crédito con un mes. Yo no uso tarjetas de crédito. Ay, hermano. Aló.
Sí, le vamos a dañar el récord. ¡El récord! ¡Me va a dañar el récord! ¡Ay, no! ¡Ya! Espere, yo me consigo esa plata. Se está cayendo tu casa y no te mueves, dormido. 23. No, espere, 22, José, qué pena. Dice, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Sí. Esas criadas me valoran más, ¿y qué? No importa lo que yo sea. Así seas una princesa. Mire la maldición. Mire la maldición de la mujer y del hombre que detiene el llamado de su marido. 23. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Nunca tuvo qué? Fue una vergüenza que la hija de un rey fuera estéril. En esa época la esterilidad significaba maldición de parte de Dios. Ojo, yo no sé si Dios le está hablando. Todo le va a salir, por eso todo se le coloca patas arriba a usted, porque no está acudiendo al llamado que Dios le puso. Por eso se va a llenar usted más de deudas y va a trabajar más y dice, pero ¿por qué no puedo pagarlas? Hermano, porque si usted trabaja sin la compañía de Dios, se le va a volver muy fatigoso la vida, hermano. Pero cuando usted camina al lado de Dios, comienzan a pasar milagros financieros, comienzan a pasar milagros en su casa, comienza su marido a cambiar, comienza usted a cambiar. Vea, no le alegue a su marido, porque viene a la iglesia. Siéntese a orar por él. Señor, háblale allá en la iglesia, que deje un part-time y venga y me dedique a mí. No diga, Señor, ¿qué hace metido todo el día en la iglesia? No le diga eso a Dios, porque Dios se va a enojar. Cuando nosotros rechazamos el llamado de Dios, esto causa algo, esterilidad, en todas las áreas de su vida. Imagínese, cierre sus ojos, imagínese su bolsillo estéril, que cuando usted meta las manos encuentre un puñado de arena. ¿Qué encuentra usted en un desierto? Por eso es tan dificultoso pagar la renta, porque no estás atendiendo el llamado que Dios te colocó. ¿Dónde está Laura? Okay. Por eso estamos como estamos. Por eso llegas y pelea tras pelea en el hogar. Pelea tras pelea. Ya se compraron unos sartenes así, ¿verdad? El que tire primero. Ya llega a casa y se huele la atmósfera de discusión. Porque si él no está conectado con Dios y ella no lo quiere seguir, entonces se va a armar una trifulca ahí. Si el hombre no asume el llamado que Dios le dio, entonces empújelo, y mujer, ore por él, dedique tiempo. Señor, estoy aquí rindiendo sacrificio para que mi esposo salga adelante. No mires por la ventana y no lo critiques. Allá va, le lavaron el cerebro. Es más importante Dios que yo. Sí, es más importante Dios que usted. Ojo, no lo diga porque es así. Ya es más importante Dios que yo. Dígale, sí, es más importante. ¿Y qué? ¿Problem? You have a problem with that? Cuando se le pase me llama. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?